Buenas tardes. De nuevo en Radio Internacional.online, en el programa La Tertulia de Radio Internacional.online. Hoy estamos con nuestro contertulio Germán Domínguez. Muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes a todos. Antonino Nieto Rodríguez, famoso poeta, contertulio habitual de Radio Internacional.online. Buenas tardes, Antonino. Hola, muy buenas tardes a todos, Germán, Alberto, a todo el mundo. En primer lugar, hoy vamos a hablar de un tema que es por lo menos sorprendente. Según el periodista digital, el pasado 3 de octubre publicó que una flota de 340 barcos chinos, cual piratas, está en las aguas de Perú y se acerca a Chile para depredar sus recursos marítimos. Y esta flota de 340 barcos chinos es precisamente la misma que invadió las costas de las Islas Galápagos, poniendo en peligro la fauna marina. Los barcos incluso llegaron a apagar los sistemas de seguimiento para no ser detectados. Están aparentemente saqueando el mar de Perú a través de la pesca ilegal. Se les ha denominado piratas, caraduras, sinvergüenzas, ladrones. Esta flota clandestina de origen chino se está dirigiendo a las costas de Chile con la misión de depredar los recursos marítimos, según advirtió mediante un comunicado Oceana, una organización dedicada al monitoreo de los mares, con presencia en todo el mundo. De acuerdo con esa ONG, ese conjunto de buques es el mismo que había invadido las costas de las Islas Galápagos y habían apagado los sistemas de seguimiento para no ser detectados, lo cual en principio es un síntoma importante de que no querían que nadie les detectara y llevar a cabo acciones, pues por lo menos clandestinas. Germán. Tal como yo lo veo, se trataría exclusivamente de la ley del más fuerte, punto y final. Es decir, y de gente sin escrúpulos, como nos ha demostrado este país desde casi siempre. Tú fíjate que ahora el problema para todo el mundo, porque acaban convenciendo incluso a los que somos menos adictos a ese tipo de cuestiones. El problema en el mundo es Trump. Sin embargo, no es el problema el plagio, el pirateo, la deslealtad en todo el tema de las normas internacionales, en el comercio exterior, etcétera, etcétera, por parte de chinos o países similares. Y hay un gran pacto de silencio sobre todo este tipo de cosas. Yo insisto, manejan muy bien los silencios mediante amenazas de todo tipo, a través de sus legaciones diplomáticas y demás, y entonces se permiten hacer eso y vete tú a saber qué otras cosas, las que quieran. Y desde el momento en que no hay ningún control interno, porque la clave, por ejemplo, de otros países poderosos, como puede ser el caso de Estados Unidos, o puede ser Inglaterra, o puede ser Francia y demás, no pueden impunemente hacer aquello que quieran porque están sometidos a una oposición que encima realmente son aguerridas y permanentemente están denunciando los abusos. Todos sabemos que Estados Unidos ha cometido desde tiempos inmemoriales y sigue cometiendo abusos enormes y de todo tipo y por todo el mundo. Pero, insisto, normalmente terminamos sabiéndolo y terminamos conociéndolo, que no es el caso de China, que por eso ha llegado donde ha llegado, es decir, en base exclusivamente a abusos. Entonces el tema de la pesca es un tema más, un tema brutal. Estamos todo el día con el tema de los plásticos, con el tema de las ballenas, en fin, todo aquello que atañe al mar, que además a mí me parece muy bien. Es un medio a preservar como cualquier otro y del que no se debe abusar y que se debe hacer de una manera controlada. Pero ahí tienes sin escrúpulos, con un poderío enorme y que, bueno, pues se lo pasa por donde le sale de las narices y no verás que la ONU o cualquier organismo de esta naturaleza le llame la atención. No lo verás. Antonino. Sí, esto es lo que está pasando por debajo de todo esto que nos han enviado o que nos ha llegado, como se quiera decir, y que nos contaron que llegaba de China también, pero China tiene las manos lavadas como
como Pilatos en su momento. Lo que subyace a todo eso, pues esto de los 340 barcos que en las costas americanas de Perú y camino de Chile, por ejemplo, lo de Turquía, lo que está haciendo con las amenazas sobre Grecia, ahora con Armenia y Azerbaiyán. Claro, de todo eso no se habla. Se habla de lo otro, nos tienen enfrascados en lo otro, enfrascados y de qué modo, vamos, y de qué modo nos tienen ahí. Pero claro, los gobiernos en general, en estos momentos no hay gobiernos en el mundo, hay verdugos y se limitan a ejecutar las órdenes, vete tú a saber de quién. Por eso se callan todo este tipo de cosas y todo esto. El modelo que nos quieren imponer, es mi opinión, el modelo que se nos quiere imponer es el modelo chino. Europa se calla, no dice ni mu a todas las barbaries que vienen de allí. Lo que decía Germán, el malo malísimo es Trump. A ver de qué. Trump ha conseguido, por ejemplo, que dos países árabes, y parece que va a haber otro más dentro de poco, hayan establecido relaciones diplomáticas con Israel. Kosovo y Serbia, exactamente lo mismo. En los 4 años que se van a cumplir de Donald Trump, no ha habido ni una sola guerra por parte de Estados Unidos. Ya que citas estas malevolencias, hoy he visto por aquí, husmeando en internet, que ¿te acuerdas de la historia de los hackers rusos cuando Trump ganó las elecciones? Sí. Pues resulta que ahora hay evidencias de que fue un montaje de Hillary Clinton con Obama. Ya, no me extraña ni lo más mínimo. Previo a las elecciones, ¿eh? Ya. Es decir, que todo eso se fraguó antes, por si acaso ganaba el tipo, ¿no? Y luego después, fíjate lo que hemos estado sufriendo con toda la prensa dando leña sobre el tema. En fin, es una cosa un poquito... de todas maneras, yo creo que somos víctimas de una manipulación absolutamente por todos los lados, ¿no? Es decir, que saber la verdad cada vez se complica más. Tengo que deciros que esta flota china ha pescado prácticamente durante 24.000 horas y hay una cosa curiosa, que es que normalmente los barcos pesqueros, cuando llenan pues, las bodegas de pescado, tienen que ir a puerto. Estos barcos aparentemente no descargan en puerto porque hay un gran barco que es donde ellos descargan y ese barco va directamente a llevar la carga china y ellos siguen pescando como si empezaran de cero. ¿Qué opináis de esas actividades? Sí, vamos a ver, el esquema, bueno, pues se sobreentiende, ¿no? Es decir, que no van a ir y venir los 300 barcos a puerto para volver al otro lado del mundo, ¿no? Eso está simple. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, el tema de la pesca siempre se ha solucionado de esa manera, es decir, entre ellos, por eso es muy difícil, por ejemplo, en el mundo financiero, seguir las actividades de las pesqueras, porque en alta mar se intercambian las mercancías, es decir, pescando incluso no, pescando legalmente. Si tú estás pescando en cualquier caladero y por lo que sea te sale esa de atún, aunque tú vayas a la merluza, y bueno, te sale el atún y tienes los medios, pues le das al atún. El atún, si no se consume demasiado en España, en tu flota, pues siempre lo intercambias con la flota japonesa, que no está muy lejos, porque al final todo el mundo de altura pues trabaja en determinados caladeros y están muy próximos. Es decir, que eso sí que es normal, pero en este caso está claro que es otra cosa diferente, es decir, que es depredación pura, ¿no? Y efectivamente, pues pone la logística por medio con el fin de asegurarse la continuidad de los especialistas en las redes. Bueno, eso son prácticas mafiosas, podríamos decir. Depredan la pesca en esta zona y si esos países osan protestar o pedir indemnizaciones, les amenazan, como cuando que Australia denunció todo lo que está pasando, que venía de China y todo esto, amenazaron a Australia, ojito. Pues bueno, son prácticas mafiosas, pero que en estos momentos, por lo que se ve, forma parte del pan nuestro de ningún día. A mí lo que me inquieta, sobre todo, es a qué niveles lo pueden estar llevando, ¿no? De toda índole y de toda naturaleza. Sí. Puedo imaginarlo, ¿no? Puedo imaginarlo, pero... Decía, pero bueno, porque hemos perdido un poco la conexión. La pregunta que le hacía yo a Antonino
con otro tema que es un poco preocupante. Estamos viendo que hay una segunda ola de este virus chino, de Wuhan, y alguien ha dicho que está atacando más aquellas personas que son más o menos pobres, a los inmigrantes que no tienen distancia entre ellos social, que están en unas condiciones no idóneas. Y al igual que la primera ola de esta enfermedad atacó, de este virus, a los mayores, parece que ahora está afectando a los que son más necesitados. Por una parte, se contagian más, por otra parte, hay menos rastreos y los expertos están urgiendo un plan de ayuda, de prevención. Hay algunos inmigrantes que han dicho, precisamente a la prensa, que tienen la disyuntiva de que o compran comida o compran mascarillas. Es decir, no pueden gastarse dinero en 2 mascarillas al día y un bote de gel hidroalcohólico a la semana, por ejemplo. Y que además no se permiten el lujo, entre comillas, de quedar aislados en casa y no ir a trabajar porque a lo mejor perderían, y ese es el miedo que tienen, el trabajo. Antonino. Sí, esto es una cosa que, bueno, ha pasado aquí en Madrid, en los barrios del sur, porque por un lado son estas cosas absolutamente, voy a decirlo suave, incomprensibles, digamos así. En una terraza no puedes estar más de 6 personas juntas con la mascarilla y todas las cosas, pero en el metro puedes ir en 100 centímetros cuadrados de un vagón, es decir, en la distancia de 1 metro dentro de un vagón, se podía ir hasta hace poco, no sé ahora, 3 personas. El metro abarrotado, el cercanías abarrotado y no pasaba nada. No pasaba nada. Sí, claro, después lo de los cribados, lo de hacer el seguimiento y todo esto, nosotros lo hemos dicho aquí hace meses en esta misma tertulia, como se hacía en Alemania, el seguimiento, hacer los PCRs, hacer todo esto. Aquí nos decían desde el gobierno que no, porque hoy una persona podía estar sana y mañana estar contaminada. Hombre, pero si tú tienes controlado los que están contaminados y toda la cosa, pues puedes hacer los distingos y ir arreglando el tema, pero aquí no. Pasa otra historia, me parece que son 2.000 y pico millones de euros para material sanitario. Pues estamos en octubre y aún no se ha firmado el contrato. En plena, como dicen ahora, segunda ola, por lo que dicen. Y siguen sin, no sé si lo habrán firmado hoy, pero hasta ahora no lo habían firmado. Dice, la improvisación, seguimos, por decirlo suave, y llamarle improvisación a esto cuando la historia real es otra, y mucho peor, pues seguimos igual y echándole la culpa, en el caso de Madrid, a Ayuso y los otros unos santos, cuando sabemos que no es así, que Ayuso lo ha hecho muy mal en los centros de salud primarios y de cercanía y todo esto, sí, horrible, pero también lo ha hecho muy mal, absolutamente horrible, el gobierno central, que no ha hecho nada, absolutamente nada. Irse de vacaciones, que hizo uno y el otro. Y cuando empezaba esta segunda ola, el tal Simón se fue a hacer un programa de televisión con Calleja, estupendamente. Pues en manos de todos estos estamos. Yo es que tengo una cosa muy clara, a mí no me guían las siglas. Yo soy un ciudadano y defiendo mis derechos como ciudadano que soy. Y en la medida que defiendo mis derechos, defiendo los derechos de todos los ciudadanos de este país. Me dan igual las siglas, en último término. Aquella historia de, bueno, vamos a justificar lo que hacemos a través de la filosofía, filosóficamente, vamos a justificar, sí, la filosofía como digestión de lo mal que se está haciendo. Y aún peor, y si eso no es suficiente y la indigestión es manifiesta, pues entonces el Alka-Seltzer, que es la ideología. Una pastillita de ideología y ya está. Pues no, quiero hechos, hechos.
y hay que solucionar todos estos problemas. Lo que estás diciendo, la gente menos que tiene dificultades para llegar, no ya a final de mes, para llegar al final del día y poder comer. Pues claro, están como están. Ahora los ERTES, pues según he leído hoy, hay que volver a realizar todas las gestiones que ya se han hecho. Es una cosa de locos. Peor es difícil hacerlo, pero estos señores son capaces de hacerlo aún peor. Esa es una de sus medallas. Germán. Sí, bueno, efectivamente, como muy bien apuntáis, el hecho de que las clases más desfavorecidas, esencialmente inmigrantes, porque es donde se está cebando la cuestión, y yo lo oigo con frecuencia a gente del sector sanitario, que una gran parte de la gente que tiene en los hospitales son inmigrantes, muchos de ellos ilegales y demás, ¿no? Y también van, cuando no pueden menos, por las mismas razones que habéis dicho. Pero bueno, es una cosa que va de suyo. Si tú vives hacinado y cada uno tiene que ganarse la vida por donde puede, de todos esos hacinados que encima ni son familia, muchos de ellos, porque comparten piso 2, 3 o 4 personas o matrimonios de distintas procedencias, con los que hemos estado encerrados todos, es decir, leemos demasiado al día sobre todo este tipo de cosas y sobre el tema que nos ocupa, porque nos preocupa muchísimo en estos momentos, ¿no? Y entonces, bien, yo creo que eso tiene una difícil solución, y sobre todo si no se quiere actuar, como muy bien señalaba Antonino, porque ¿cómo mitigarlo? Pues es bastante simple a mi modo de ver. Es decir, tendrás que buscar la manera de aislar a esta gente. Es decir, cuando alguien tiene un positivo, pues tendrás que meterlo en esos hoteles medicalizados que se crearon en su momento y que ahora están en trámite de, y no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero es lógico. Tú piensas que, por ejemplo, en todo el tema de Cataluña, en la zona de Lérida, en la zona de Aragón, el tema se extendió por los temporeros esencialmente. ¿Qué son los temporeros? Por gente que viene de fuera a recoger fruta, esencialmente fruta en esa zona, ¿no? Pero que puede ser en Andalucía, como son los inmigrantes que te entran en pateras y que después se expanden sin ningún control mismamente por toda España. Bien, no vamos a entrar, o yo no quiero entrar en estos momentos, es en si sí, si no, a toda esta inmigración ilegal. Si están aquí y son la causa del problema, habrá que y tenemos un problema muy grave todos, habrá que tratar de atajarlo. Yo lo tengo muy claro, yo vivo en Las Rozas. En Las Rozas la incidencia es alta, pero estamos en 300 no sé qué por 100.000. En Villalba, que lo tenemos al lado, Collado Villalba, que es un pueblo donde hay muchísima más inmigración, no sé si nos duplican o nos triplican. Y estamos al lado y yo voy mucho a Villalba a comprar cosas, en fin, a hacer deporte, cosas de esas. Bien, a mí me parece que es claro los barrios del sur, como habéis citado. En los barrios del sur, donde la vivienda es más barata y donde hay más infravivienda, pues es donde se centra la gente que no puede pagar cosas mejores. Bueno, pues habrá que actuar contra eso. Hay múltiples medidas. Sí, basta con copiar. Si yo creo que al final en esta vida, salvo para los muy listos, que son capaces de inventar cosas, los demás, siempre ha habido alguien por delante nuestro que ha hecho las cosas muy bien. Bueno, no tienes que inventar la gasolina, la rueda o la cama. Es decir, ya está inventado, copia. Es decir, hay países que han controlado la epidemia y la han controlado muy bien desde el principio. Copia sus medidas, no te compliques la vida. Si es tan simple como eso. Tienes Taiwán, tienes Corea, tienes incluso Alemania, Italia, que empezó tan mal y como está ahora. Bien, copia. Tan simple como eso. Si no lo haces, es que no lo quieres atajar. Punto y final para mí. Es que Antonino, cuando acabas de nombrar Italia, es que cuando Italia estaban como estaban, que era terrible aquello, aquí nos decían que no pasaba nada. Ahí está. Bueno, la ignominia de esta gente que nos gobierna no tiene límites. Esta mañana estaba escuchando la entrevista de un señor del País que se declara progre, que ha escrito un libro, creo que letal, sobre estos temas. Y el tío dice, yo antes que por ideología, que soy de tal, soy periodista y tengo que contar la verdad. Y creo que eso es un compendio absolutamente de todo este tipo de cosas que ahora estamos comentando y que es un libro excelente por lo que decía el entrevistador. Sí, la pandemia de las equivocaciones. Creo algo así, ¿no? Sí, no lo sé. Bueno, yo solo me quedé con que era un periodista del País, medio al que no soy muy afecto, y que el libro tenía muchísimo interés y que se limitaba a recoger los hechos, que hoy se saben ya, bueno, las sabíamos casi todas, pero hoy salen las cuestiones de las 11 advertencias del organismo además estatal, que le hicieron desde principio de enero
al gobierno de la gravedad del tema del coronavirus y que se lo pasó por la entrepierna. Así de simple y así de claro. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad y a mí ya me ha visido muchas veces la teoría. El tonto por un mero cálculo de probabilidades acierta normalmente la mitad de las cosas. Cuando aciertan o se equivocan el 95 o el 99, es intencionado. Yo lo siento, pero tengo esa manera bastante simple de ver las cosas. Entonces, yo creo que aquí hay una intencionalidad clara sobre todo esto, mucho más que incompetencia, porque encima es todo un gobierno. Es decir, no es un presidente del gobierno exclusivamente, es todo un gobierno. No ha habido una voz discordante en todo el gobierno sobre este tema, ¿no? Es decir, nos han llevado a la muerte, se han cargado, hablan de 40 y tantas mil, estamos en 60.000, ¿entiendes? Como poco, estamos en 60.000, hay que remitirse a los datos de la Carlos III, que además están en el INE, y ahí te dan las cifras más reales que lo que están ellos publicando. Entonces, yo te insisto que creo que estamos en un proceso de otra naturaleza y que esto es intencionado y que, bueno, oye, tienen comprada la prensa, tienen comprada la judicatura, tienen comprado a todos y bueno, pues ahí estamos. Y punto. Y cada uno que aguante su vela, cada palo que aguante su vela. Porque no nos queda otro remedio que aguantar. Antonino, dos datos. A principio de este año, en el mes de enero, hubo varios informes de la inteligencia militar al gobierno previniendo de lo que significaba esta epidemia, luego pandemia, ¿no? Y entonces, estos datos, ¿cómo interpretas tú que los gobiernos, sean del color que sean, por ejemplo, admitan en la Comunidad de Madrid, están admitiendo que hay como mínimo 500 cuarentenas a la semana que no se están cumpliendo? Es decir, los ponen en cuarentena y la gente sale. Y hay muchas personas que precisamente porque no tienen papeles, pues tienen miedo a la policía, porque dice, claro, si la policía me detecta, puedo perder el trabajo, me pueden detener, y por eso están ocultando su situación y son focos de contagio. Pero, y acabo, también es cierto que el gobierno de la nación, con Pedro Sánchez a la cabeza, cuando todas las autonomías pedían sus competencias, él ahora, ¿no te parece que ha dicho, queríais competencias? Ahí tenéis las competencias. Y está haciendo como una especie de dejación de funciones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo que decía Germán, sabía todos esos informes que había ya en el mes de enero y en el mes de febrero y no hacen absolutamente nada. Vamos, el ínclito Simón diciendo que aquí, bueno, podría haber uno o dos, vamos, nada, una cosita de nada, pero en ningún caso nada grave y toda la historia. Y tenían los informes y ha pasado lo que ha pasado, pues lo único que se puede pensar, en buena lógica podemos estar equivocados, pero en buena lógica se puede pensar, claro, es que es intencionado, porque es que más imbécil no se puede ser, con todos los respetos, claro, que son los inteligentes, los listos, y según la Fiscalía General del Estado, mejores no hay. O sea, que con todos los respetos a toda esta gente. Después se le hacen los PCRs, yo conozco casos, se le ha hecho el PCR a unas personas. Le dan el resultado 12 días después. 12 días después. Ahí encerrados y toda la cosa. Con muchas dificultades para poder comer, para tal y cual. 12 días después. Bueno, pues yo sé de algún caso que 4 semanas después aún no le hicieron, ahora ya van más de 4 semanas, pero cuando iba a 4 semanas aún no le habían hecho la prueba otra vez para ver si ya estaban recuperados, se podían ir, había un niño, se podían ir si el niño podía ir al colegio, no podía ir al colegio y tal. Nada, absolutamente nada. Llaman al centro de salud, se acercan al centro de salud y le dicen que no tienen que hacerle nada ni darle nada. Del colegio le piden que el niño tiene que llevar un certificado como que ya está recuperado, que está bien y que no tiene ningún problema. Le dan un papel, van con el papel al centro de salud,
para pedir, oye, necesitamos el certificado de que el niño está bien para poder ir al colegio. Y no se lo dan. Sacan algo de internet, el médico de turno, algo de internet donde le explica que no le puede dar absolutamente nada. Y eso sucede a diario, un montón de veces, y no pasa nada. Así estamos. Así estamos. Entonces, claro, la gente es que tiene que comer. Tiene que comer. Aquí, Cáritas y otras instituciones y todo esto están dando comida a miles de personas. A miles de personas todos los días. Dice, claro, dice, ¿qué está pasando? Toda esta gente tiene que arreglarse de algún modo y las autoridades no están resolviendo nada. Prácticamente nada. Al contrario, se puede pensar lo contrario. Hombre, da la impresión que en vez de resolver, crean problemas, porque si no, no se entiende. Yo creo que se entiende bien, a mi modo de ver. Y creo que la prueba del algodón de que esto no es algo improvisado, el hecho de que nos dejen metidos en este tinglao o nos hayan llevado a este tinglao, son el gobierno por decreto, la cantidad de cosas que han metido por la puerta de atrás y por decreto. Es una salvajada. Más luego, todas las cosas que querían ocultar. Es decir, tú gobiernas con quien gobiernas. Es decir, que eso no hay que olvidarlo. Es decir, gobiernas con ETA. Con ETA. Es decir, 800 y pico personas asesinadas, entre 200 y 300.000 personas que han tenido que huir del País Vasco por amenazas y la perversión absoluta del Estado y de las instituciones del Estado. Bien, gobiernas con unos tíos que acaban de intentar dar un golpe de Estado en Cataluña. Ojo, Gobiernas con un partido que sabemos por todo lo que está, lo sabíamos desde el principio. Estos señores fueron asesores ya de Chávez cuando eran unos chavaletes, pero estoy convencido que estuvieron de la mano de ETA en Venezuela. No olvidéis que Chávez tenía 1 o 2 asesores de etarras huidos, gente que llegó a tener cargos importantes. Mira tú qué casualidad que estos tipos que ahora defienden a capa y espada todo el tema de etarra terminan con Chávez. ¿Cómo consiguen llegar ahí? ¿Cómo consiguen unos chicos universitarios de 20 años, de 22 años, entrar en la estructura del tema chavista si no es de la mano de alguien que los lleva? Bien, ahora se están descubriendo, porque lo están diciendo ellos, el gobierno de Bolivia, hay los 400 y pico mil euros perdonados a Monedero, la financiación ilegal y tal, y todo eso, pues bueno, hay algún periódico que lo saca por ahí, lo sacan 2 o 3, ahí acaba, nadie le da más bombo, pero nadie mueve un dedo y Pedro Sánchez los protege. Es decir, cito esto, ya no hablamos de las marranadas del PSOE, es decir, que son por centenas de la gente, hablamos de los ERE, pero lo que tú quieras. Lo que tú quieras, es decir, basta con a la Magdalena Álvarez la acaban de condenar a no sé cuántas cosas, no ha salido en ningún sitio, pero hace 4 días, no ha salido prácticamente en ningún sitio. Bien, entonces yo insisto, para mí esto es una gran cortina de humo que le han puesto los chinos sobre la mesa, evidentemente por azar, por casualidad, y la han aprovechado, es decir, la han dejado que se expanda, porque ahora estamos todos metidos en ese tema, pero ellos no han parado, ellos no han parado de legislar, ahora andan con el tema del Consejo del Poder Judicial, y ya toda la gente, con tal de sobrevivir, porque todos tenemos, entre amigos, parientes, familia y demás, tenemos muertos, ¿entiendes? La gente ahora estamos ya en otra historia que todas estas cuestiones políticas y demás, nos las están metiendo por la parte de atrás. Y esta es la gran disculpa. Y el problema que yo veo es que la oposición no se entera. No se entera o no se quiere enterar. Los meten en el rollo de Ayuso, que es una estupidez, pero en definitiva es una cortina de humo. Sí, la quitarán y todo lo que tú quieras. Pero vamos, ya los más convencidos de quitarla es el propio PP. Es decir, que tenemos una oposición que no se entera, no quiere enterarse o no tiene la fuerza para enfrentarse a toda esta gente, pero nos están metiendo en una película totalmente diferente y este tema del virus es la disculpa perfecta, es la coartada perfecta. Sumando a lo que acabas de decir,
Germán, es que, claro, lo que están haciendo en el Congreso en su momento, que nos querían quitar el dinero líquido, después, bueno, la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática, que llaman ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que hace pocos días, me parece que fue este fin de semana, miembros de la Asociación de Afectados por lo que está pasando, de los fallecidos, plantaron, por decirlo así, 53.000 banderas españolas en una playa de la Comunidad Valenciana. Guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, y la idea era, me parece que a última hora de ayer, domingo, creo recordar, retirar todas las banderas y toda la cosa y dejar todo impoluto. Bueno, ¿qué sucede? Pues bueno, llegan los grupos de siempre, retiran las banderas, las meten en bolsas de basura y colocan una bandera republicana. Pero a mayores aún, llega el ayuntamiento de ese pueblo valenciano y la policía local y quieren ponerle una multa a los que han puesto las banderas porque no habían pedido permiso para poder hacerlo. Pero es que al mismo tiempo, creo que fue el jueves pasado, jueves o viernes, vamos, en esta semana pasada, en el Congreso se debate la proposición de ley de Ciudadanos que apoyó después PP y Vox para resolver el problema de los ocupas y que en 12 horas pudieran ser ya expulsados de lo que habían ocupado. Amigo, no, pero eso se rechaza. Eso se rechaza con los votos del PSOE, con los votos de Podemos, con los votos de RC, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que los ocupas pueden lo que quieran y tú no puedes poner una bandera en honor de los fallecidos. Eso no, eso está mal porque no has pedido permiso. ¿A quién le han pedido permiso los ocupas? Es pura ingeniería social. Este es este país. Esa es una buena pregunta que dejaremos para otra tertulia. El tema de los ocupas es muy importante. Bueno, hacemos un punto y aparte y parece que estamos criticando nosotros al gobierno, pero hay un medio de comunicación internacional tan importante como El Economista, The Economist, que es una muy reputada publicación británica, como sabéis, y ha criticado especialmente la gestión del gobierno español de Pedro Sánchez por la gestión que ha hecho precisamente de la pandemia, y ha señalado a España como uno de los países más afectados por esta segunda oleada del virus chino de Wuhan. Además, The Economist ha hecho hincapié en esta especie de envenenada gestión política, según dicen, del Ejecutivo, que señala que no solo ha agravado la pandemia, sino también la situación económica del país. Porque hay una dicotomía entre salvar la salud de las personas y la salud de las empresas. Pero que, como muy bien apuntaba Germán, si ya pasamos de los 50.000 muertos, personas físicas, es que 4 veces más, como mínimo a la fecha de hoy, más de 200.000 empresas ya han muerto. Y eso es algo que es que si sale cara, perdemos. Y si sale cruz, perdemos igual. Y además, si no fuera suficiente, la publicación británica The Economist señala a Madrid como una de las regiones más afectadas de Europa. Y está hablando, claro, de esta situación que estamos viviendo, que es una especie de fracaso nacional, que es una consecuencia directa de todas las actuaciones y determinaciones y decisiones que adoptan nuestros queridos, dicho en términos irónicos, gobernantes. Germán. Bueno, The Economist, como siempre, aunque bien, en este caso le da un poquito de leña al gobierno, pero no hay que olvidar la ideología de este medio, por mucho prestigio que tenga. Yo lo he leído durante muchos años y conozco bastante bien de qué pata cojean, ¿no? Son de esta gente globalista, todo ese tipo de cosas que luego disfrazan de calidad y que algunos artículos lo tienen y son buenos, pero siempre en el mismo sentido también. Bien, ya cuando cita Madrid, a mí ya me doy cuenta de, una vez más, de que el corresponsal en España de esa revista
de qué pata cojea. Porque si tú coges las estadísticas del Momo, ¿entiendes? Que os mandé un papel sobre el tema, contados los muertos, esencialmente son de coronavirus, porque, aunque es estadístico y desde ese punto de vista incluye todos los muertos, resultaría que Sánchez, ¿entiendes? Oculta más de 6.000 muertos en la segunda ola del resto de las autonomías. Y oculta que si tú no quieres tener enfermos de COVID, de peste china, no haces test. Y eso es lo que están haciendo las comunidades socialistas, las comunidades autónomas socialistas. Si tú coges el Momo, asústate. Tú sabes que una de las autonomías que más muertos tiene es Asturias, cuando está pasando, por ejemplo, de todo. Pero da la casualidad de que allí no gobierna Ayuso. Y yo insisto, yo no quiero decir que Ayuso lo haga bien o que lo haga mal, me da igual. O sea, me da igual, no, me gustaría que lo hiciera estupendamente. Pero bueno, yo creo que la están castigando de una manera tan brutal y tan salvaje y tan despiadadamente, que yo cuando dicen, no, es que todos los políticos, que es otra parte del discurso que tenemos actualmente, todos los políticos, no, todos los políticos no, los políticos tienen nombres y apellidos. La Ayuso se defiende de un ataque absolutamente desproporcionado de estos canallas. Es mi manera de ver las cosas. Con la ayuda de todas las autonomías. Ahora te viene hoy el famoso paje, este de aquí, que tenemos de los vecinos del sur, que es de las comunidades más afectadas, donde más muertos ha habido, porque vienen a trabajar a Madrid, dice, seguramente, pues oye, pues que no vengan. Es decir, que nadie los llama. Los de mi pueblo de Salamanca estamos encantados de venir a trabajar a Madrid cuando es necesario, porque sabemos nuestra vida. Si él no quiere que no venga su gente, pues que no vengan. ¿Entiendes? Si es que se han infectado aquí, cosa que yo dudo. ¿Entiendes? Bueno, pues dice que habría que confinar más a Madrid si no bajan significativamente de aquí al próximo fin de semana. Bueno, entonces The Economist cae, no sé si deliberadamente o no, o simplemente es una falta de constatación de datos, en la misma trampa. Madrid no. España entera. A ver si nos aclaramos. España entera. Punto y final. Y estamos en Madrid tan mal o tan bien como la mayoría del resto de la gente de nuestro entorno. Y yo, más que por regiones, iría por la vía que habéis citado antes. Es decir, por clases sociales. Y te darás cuenta que donde haya más hay más enfermos. Es decir, donde haya menos nivel de renta, normalmente hay más enfermos y más gente que contagia. Esa es la realidad. Que el señor Pedro Sánchez ha destruido la economía de este país y para décadas, no os quepa la menor duda. Pero yo creo que lo llevaban en el programa. Antes de que llegara la peste esta, acordaros, que ya lo habíamos hablado, o al menos yo lo había comentado, el programa que traían sobre la mano, y claro, con los socios que traen, que van a contar. Es decir, tú traes a los venezolanos, si traes a ETA, si traes a los golpistas vascos, al resto de los golpistas vascos y catalanes, pues ¿qué puedes esperar? La destrucción del país. ¿Dónde lo destruyes? En la economía. Te tienes que cargar la clase media. Y entonces, efectivamente, es en lo que están. Entonces, estaban antes y esto les ha venido como perlas para trincarse el país y que, oye, claramente lo decía el otro día el Pablo Iglesias en el Parlamento a la gente del PP, no os preocupéis que no volveréis a gobernar más. Es más o menos lo mismo que le dijo Pasionaria a Calvo Sotelo, que al día siguiente lo asesinaron. Bueno, no sé si a estos les va a pasar algo parecido, pero políticamente lo dan por hecho, ¿entiendes? Y en ese camino están. Y entonces, The Economist refleja una situación que, insisto, venía antes. Ellos lo traían en sus programas, lo traían en sus intenciones, lo declaraban. Y ahí siguen. Es decir, tú fíjate ahora que cualquiera de las cuestiones de las que hablan en los presupuestos es destructivo. Es subida de impuestos, es subida de la tasa Tobin, es subida tal, en fin, todos ideológicos, pero al final es que todo aquel que trabaja para ganarse la vida hay que quitárselo del medio. Punto y final, necesitamos gente mantenida. Y lo van a lograr por una sencilla razón, porque van a utilizar para eso las subvenciones europeas, porque en Europa son lo que son. Si confiamos en Europa estamos muertos, mucho más muertos de lo que pensamos. Nadie está diciendo nada en Europa. Hacen pequeñas reseñas ahí. Y entonces, pues bueno, es lo que hay. Y a mí me parece que, en fin, que bien, que The Economist constata esto, pero es demasiado blando
en el análisis de la situación. Yo imagino que también el medio, por lo que he dicho antes, no le permite ser más drástico y más duro con una situación que tenemos que es catastrófica, pero catastrófica. No está ningún país en nuestra situación. Para terminar, Antonino, quiero que termines este bloque. Parece que, digamos, puede parecer que exageramos un poquito, pero hay unos factores que yo te señalo y me gustaría tu comentario. Primero es la desconfianza, la descoordinación patente que hay entre Sánchez y Pablo Casado, o sea, mutua, ¿no? También un hecho que es los apoyos que tiene el presidente del gobierno de los nacionalistas vascos y catalanes, que son los que están poniendo, nunca mejor dicho, en tela de juicio el sistema que tenemos y que nos hemos dotado desde el siglo pasado ya, desde 1978, con toda la transición, el sistema monárquico, etcétera. Además, lo apuntaba muy bien Germán, parece que se le está negando a la derecha, en general, la legitimidad que pueda tener para volver a gobernar. Y si a eso le añadimos finalmente los ataques que el partido político Podemos está haciendo a la monarquía, que lo hace porque están viendo en estadísticas que están bajando en apoyo de votos, pues dice, vamos a por todas y siempre habrá los cabreados, los enfadados, que nos van a apoyar si nos radicalizamos. Y también el ataque que se está haciendo desde diversos ámbitos, especialmente desde la izquierda, al Poder Judicial. Es decir, están atacando las líneas de flotación de lo que es un Estado. Sí, y a mayores, los niños no son de los padres. Esa es otra de las cosas que en estos últimos tiempos, antes de todo esto, nos quisieron imponer, por ejemplo, de los colegios concertados, etcétera, etcétera. Claro, si este señor pacta con Bildu, con ERC, con PDK y los independentistas en general y todo esto, pues está claro el plan que tienen. Yo hubiera sido partidario, y lo he dicho en su momento, de la gran coalición a la alemana, por ejemplo. Pero de nada, no, de ningún modo. No ha sido posible, no sé muy bien por culpa de quién o en razón de qué, pero no ha sido, eso no se ha llevado a cabo y se ha preferido lo otro. Cuando se prefiere lo otro y se ahonda en eso, con todas las leyes que quieren sacar y todo lo que están haciendo, digamos, subrepticiamente, porque prácticamente no se habla, o se habla lo mínimo de lo que está sucediendo en el Parlamento, las leyes que quieren sacar y todas estas cosas, pues claro, lo que decía Germán, esto obedece a un plan, a acabar con la monarquía. En estos momentos, con lo que está cayendo, pero si la monarquía, caray, es el garante de la unidad, es la representación de este país. Y no, hay que hacerle de menos continuamente, despreciándolo. Bueno, todas estas cosas que están pasando. Dice, es que nos están llevando otra vez a los años 30. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. La derecha tiene el derecho a existir como tiene el derecho a existir a la izquierda, pero desde el respeto mutuo. Desde el respeto mutuo. No puede ser que los detentadores de la verdad, porque aquí solo hay una verdad en estos momentos, es la izquierda potente, esta es los detentadores de la verdad absoluta, y todo aquel que disiente de esa verdad absoluta es un fascista. Oiga usted, yo tengo derecho a pensar y a hablar y a defender desde mis intereses, y por eso no soy un fascista. Fascista es aquel que me niega la palabra. Y esto está sucediendo en este país. Está sucediendo en este país, en las televisiones, en general, salen los que salen siempre. Y no se le da prácticamente cancha a todo lo demás. Y después la oposición en general, pues es que está desaparecida. Pues sí, el PP debería haber actuado de otro modo con mucha más contundencia.
y no lo que estamos viendo, que está prácticamente desaparecido. Bueno, a lo mejor están haciendo cosas y no lo sacan en los medios, porque como los medios están como están en estos momentos, cuando digo los medios, digo Mediaset y A3 Media y ya está. No estoy y bueno, y televisión española, claro, en general, con honrosas, siempre hay honrosas excepciones en todas partes. Pero bueno, así estamos, y claro, por ahí ¿a dónde nos llevan? Pues eso, a la división otra vez de España entre buenos y malos. Los malos son, ya sabemos quiénes son, y los buenos, buenísimos son ellos, y mejores no hay. Los que están en el poder en estos momentos. Pues claro, es que eso no es. Es que eso no es. Germán, para acabar, un breve comentario solamente a que tú no crees que el único riesgo que hay es que si tú te metes en la cama con una serpiente, una víbora, puedes tener una alta probabilidad de que te pique y te envenene. Lo digo por ese matrimonio de conveniencia entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Y qué pasa si se meten 2 víboras en la cama? ¿O 4 víboras en la cama? Porque yo más bien creo que estamos hablando de eso. Es decir, es que aquí estamos cometiendo un error de bulto enorme, enorme. Y es hacer responsable de todas estas historias brutales que nos están ocurriendo a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no es el responsable. Pablo Iglesias y su gente son los Doberman. Pero quien maneja, quien nos lleva de la cuerda es Pedro Sánchez y el PSOE. O sea, no nos confundamos. Es como cuando tú ahora ves con el tema del debate que se ha suscitado ahora, que es Indalecio Prieto, Largo Caballero, no sé qué, no sé cuántos. No, entonces había Besteiro. Tenía que esconderse para que sus propios compañeros de partido no lo asesinaran. Y era el heredero de Pablo Iglesias. ¿Vale? Entonces, dices, es que había buenos... Bueno, no, es un partido con una serie de gente y yo, no olvidéis una cosa, ahora se ha radicalizado, pero esto lo empezó a Felipe González. ¿Qué ocurre? Que seguramente Felipe nunca pensó que se llegaría aquí. Quizá, imagino, y mucho menos ahora que es rico. No le gusta. Pero quien empezó esta historia de negarle el derecho a existir a la derecha fue Felipe González. Quien empezó a pervertir las instituciones fue Felipe González. Me acuerdo perfectamente, es la ventaja que te dan los años, del mensaje de Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Eso es Alfonso Guerra y Felipe González. La destrucción de la enseñanza fue Felipe González. El principio de la destrucción de la justicia fue Felipe González. O sea, no nos confundamos. Es decir, fue aquello de que se llegaba a juez desde secretario de juzgado o la enseñanza se llegaba a catedrático desde PNN. Todo eso es un desmontaje que empezó Felipe González y le negó ya. Entonces, os pido que os remontáis a las actas del Congreso y a la prensa, a las hemerotecas, de lo que decían de UCD. Pobrecitos, que eran unos infelices. Porque la UCD esencialmente eran profesionales que vinieron a echar una mano en la transición. Se volvieron después a sus despachos de abogados, de registradores, de notarios, de no sé qué, cuando aquello se esfumó, ¿entiendes? Porque se esfumó de una manera calamitosa. Bien, pero era gente de muy buena fe, de muy buena voluntad, hicieron lo que pudieron, mal dirigidos por Suárez, a mi modo de ver, y bueno, tampoco tenía las cosas fáciles, eso es cierto. Pero la colaboración del PSOE fue mínima, colaboró mucho mejor el Partido Comunista de la mano de Carrillo en la transición que los socialistas, o sea, no nos confundamos, ¿entiendes? Entonces esto ya viene de lejos. Entonces ahora mismo hablar de que Pablo Iglesias es la víbora dentro de este gobierno, yo no estoy de acuerdo, son 4 víboras dentro de la canasta, o sea, es mi manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque no le veo una cuestión sensata. Si le diera una cuestión sensata en las decisiones de gobierno, la diría y lo reconocería, pero es que no les veo ni una. Y las cosas que teóricamente bien las hacen muy tarde y ya por presiones de demasiada gente, que llega un momento en que dicen, bueno, es que se nos puede ir de las manos. Pues claro que se nos puede ir de las manos. ¿Por qué aflojaron con el tema del estado de alarma? Oye, porque la gente empezaba a manifestarse ya de muy mala leche, que yo fui a observar en algunas de esas manifestaciones. La gente estaba de muy mala leche. Y entonces aflojaron, ¿entiendes? Para que no se fuera de las manos. Pero yo, en fin, dejo ahí el tema que me has puesto, el símil de las víboras, porque creo que me he extendido demasiado con respecto a lo que pretendía. Lo que ocurre es que, hombre, se puede criticar a Felipe González, pero yo creo que comparada con lo que tenemos ahora
es el aceite y el agua, sinceramente, porque además Felipe ahora está criticando, no puede hablar más. O sea, cuando hablamos del PSOE, este PSOE no se parece en nada al PSOE de los años 90 y de los años 2000, creo yo, es una opinión, ¿no? Aunque sea el mismo partido y esté muy estructurado y tenga muchísimos años de existencia, pero ¿dónde están aquellos próceres del Partido Socialista? Es que han desaparecido todos. Los Ellos, Rodríguez Ibarra, los Alfonso Guerra, el Felipe, todos, incluso el que fue presidente de la gestora, el asturiano, ¿no? Han desaparecido todos. Han venido una nueva hornada y, bueno, han tenido que lidiar con esta pandemia que realmente no es fácil, pero sinceramente, desde un punto de vista de gestión, están suspendiendo. Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias a vosotros por dar vuestras opiniones, que son independientes. No nos paga nadie. Nosotros ponemos sobre la mesa lo que nosotros consideramos que es la realidad. Y como siempre decimos, deseamos a nuestros oyentes en esta semana que tengan salud, muchísima, muchísima salud. Muy buenas tardes. muy buenas tardes a todos.